Bueno, decíamos que comenzamos a ver el teorema de Bayes y lo que se conoce como probabilidades totales. ¿Ok? Y lo vamos a ver utilizando un ejemplo para que se haga más claro. Entonces, para ese ejemplo, leamos el enunciado, leamos qué nos da, digamos, qué es conocido en el enunciado y veamos también qué no es conocido y qué nos piden. Entonces, si nosotros leemos el enunciado, dice, hay un grupo de sillas de colores rojo, azul y verde en las siguientes proporciones, 0.1, 0.4 y 0.5. Es decir, se conocen las probabilidades de que sea rojo, azul o verde, ¿verdad? Luego dice, algunas de estas sillas están dañadas, siendo la probabilidad de que una silla de un color rojo, azul, verde esté dañada, la siguiente, 0.1, 0.2, 0.4. Entonces, nosotros podríamos inicialmente decir que el que una silla esté dañada lo denotamos por D, ¿sí? Y el que no esté dañada, pues sería el complemento de D. Y el complemento lo podríamos denotar con una C arriba o con una rayita acá arriba. ¿Ok? Ese es uno de los eventos posibles, pero el otro evento posible para cada silla es que sea de color, ¿sí? Que sea de color rojo, de color azul o de color verde. Y a eso lo denotamos como A sub I, es decir, A sub 1 que sea rojo, A sub 2 que sea azul y A sub 3 que sea verde. ¿Hasta allí está claro? Estamos solamente introduciendo el enunciado del problema. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, continúe nomás, profe. ¿No? Ok. Bueno, ahora, el siguiente paso es ver qué nos están dando. Cuando nos están dando las proporciones de las sillas de color rojo, azul y verde, nos están dando la probabilidad de los A sub I. Nos dicen cuál es la probabilidad de A sub 1. La probabilidad de A sub 1 es 0.1. La probabilidad de A sub 2 0.4 y la probabilidad de A sub 3 es 0.5. ¿Sí? ¿Está claro? Por ahí está claro, ¿verdad? Ahora, luego nos dicen, algunas de estas sillas están dañadas, siendo la probabilidad de que una silla de un color rojo, azul, verde esté dañada la siguiente, 0.1, 0.2, 0.4. ¿Qué nos están dando acá? ¿La probabilidad de un color dado que está dañada o la probabilidad de que está dañada dado el color? ¿Cuál de los dos nos están dando? Pregunto, de acuerdo al enunciado. Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? La probabilidad de que un color esté dañado. La probabilidad de que dado a un cierto color esté dañado. Sí. ¿Sí? Nos dicen, siendo la probabilidad de que una silla de un cierto color esté dañada, esta que está acá. Entonces, nos están dando la probabilidad de que esté dañada, dado que es de color rojo, por ejemplo, la probabilidad de que esté dañada, dado que es de color azul, ¿verdad? Y la probabilidad de que esté dañada, dado que es de color verde. Es decir, que nos están dando la probabilidad de D, de dañada, dado los A sub I. Aquí estoy encerrando los datos. Los datos son que esté dañada, digamos, sabemos que los eventos son dañada o color, y nos están dando la probabilidad de que esté dañada, de que sea de un color, de alguno de los colores, ¿verdad? Y nos están dando la probabilidad, ¿sí? De que esté dañada, dado que es de un cierto color. Eso es lo que nos da el problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden, calcule la probabilidad de que una silla cualquiera tomada al azar esté dañada. Esa probabilidad la tenemos. Hasta ahora no la tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? No la tenemos porque tenemos es la probabilidad de los A sub I y la probabilidad de D dado los A sub I. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, no tenemos la probabilidad de que esté dañada. ¿Sí? Luego nos dicen, calcule la probabilidad, sería esta que está acá, de que la silla dañada sea de color rojo. Es decir, aquí nos están preguntando por qué. ¿Quién me dice qué nos preguntan acá? ¿La probabilidad de qué? ¿Cuál es el dado? ¿Dado qué? Dado que está dañada, que sea de color rojo.
o lo que es lo mismo, que sea de color rojo dado que está dañada. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de los A sub I dado D. Esa nos la están pidiendo. Y tenemos es la probabilidad de D dado A sub I. Es decir, al revés. Tenemos la de A sub I y tenemos la de D dado A sub I. Y ahora nos están pidiendo la de D, que es esta. Y estas tres que están acá es las de A sub I dado D. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí estoy planteando el problema solamente. ¿Ok? Se entiende el planteamiento del problema. Nos están dando unas probabilidades y nos están pidiendo otras que no nos están dando de manera directa. ¿Sí? ¿Está claro? Pregunto. ¿Alguna duda? Solamente estamos con el planteamiento del problema. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? No, profe. Ok. Ahora, vamos a movernos hacia la solución del problema. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Primero, démonos cuenta que la probabilidad, démonos cuenta de lo que está ocurriendo acá. Aquí tenemos el evento D y tenemos los eventos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y podría haber un A sub 4 en teoría. Podrían hablarnos acá de color amarillo, negro, blanco, etcétera. Entonces, generalizando, podría ser A sub 4 o A sub 5. Entonces, también tenemos D y no D. ¿Qué es el no D? El no D es lo que no está dentro de D, que sería esto que está afuera. Entonces tenemos también la intersección de D con A sub 1, que sería este pedazo. Tenemos la intersección de D con A sub 2, que es este pedazo que está acá. Tenemos la intersección de D con A sub 4, que es este pedazo que está acá. Y tenemos la intersección de D con A sub 3. Entonces, nosotros con este dato que está acá, con estos datos que nos están dando estos dos, nosotros podemos calcular la probabilidad de las intersecciones. Y luego teniendo la probabilidad de esas intersecciones, calculamos lo que nos están pidiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, movámonos un poco más a partir de acá para ver cómo lo vamos a hacer. Aquí podemos ver lo que tenemos. Tenemos la probabilidad de los A sub I, es decir, de que sea de un color, y tenemos la probabilidad de que esté dañada, dado que es de un color, de que esté dañada, dado que es del otro color, etc. Aquí estamos mostrando lo que tenemos. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden esto que está acá. La probabilidad de que esté dañada y la probabilidad de que sea de un color, dado que está dañada. O sea, aquí tenemos lo que nos piden y acá tenemos lo que nos dan. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer los cálculos? Allí entonces vamos a trabajar de esta manera. ¿Sí? Nosotros sabemos que la probabilidad de D dado A sub I es igual a la probabilidad de la intersección de A sub I con D entre la probabilidad de A sub I. ¿Sí? El A sub I va dividiendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Es la intersección de este con este, que está aquí arriba, entre la probabilidad del A sub I. A partir de ahí, nosotros podríamos despejar la probabilidad de A sub I intersectado con D, que sería la probabilidad de D dado A sub I por la probabilidad de A sub I. Y esa la conocemos. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Tenemos probabilidad de A sub I y la probabilidad de D dado A sub I. ¿Sí? Tenemos este y tenemos este. Entonces podemos despejar este de acá. Y a eso se le conoce como teorema de Bayes, ¿verdad? Entonces, tenemos que la probabilidad, tenemos por otro lado, aparte de eso, tenemos que la probabilidad de D podemos colocarla como la suma de estos pedacitos. La probabilidad de D con A sub 1, intersección con A sub 1, más la probabilidad de D intersectado con A sub 2, más la probabilidad de D intersectado con A sub 4, más la probabilidad de D intersectado con A sub 3. Entonces, la probabilidad de D podríamos colocarlo como la suma de las probabilidades de estas intersecciones. Esta, más esta, más esta, más esta. ¿Sí? Son todos esos pedacitos. Y resulta que cada uno de esos pedacitos podemos calcularlo a partir de acá, como la probabilidad de despejando la intersección, la probabilidad de este por este. Entonces, a la final, la probabilidad de D va a ser la suma de estos productos. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de D va a ser, si vamos acá,
este por este cuando y vale 1, más este por este cuando y vale 2, más este por este cuando y vale 3. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Así vamos a calcular la probabilidad de D. Eso es lo primero que nos piden, ¿verdad? Nos piden la probabilidad de que esté dañada. Y luego nos dicen cuál es la probabilidad de que la silla dañada sea de color rojo, es decir, que dado que esté dañada sea rojo o que sea rojo dado que está dañada, ¿verdad? Entonces esa la vamos a calcular de esta manera, la probabilidad de que la silla sea de un color dado que está dañada, la vamos a calcular como la intersección, que es esto, que ya sabíamos que va a ser este producto dividido entre la probabilidad de D que ya la calculamos acá. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Acá tenemos cuando I vale 3, cuando tenemos tres elementos, a su 1, a su 2, a su 3, aquí tenemos tres elementos sumados. A su 1 por la probabilidad de D dado a su 1, más a sub 2 por la probabilidad de D dado a sub 2, más la probabilidad, más este por este con I igual a 3, ¿sí? Entonces, eso nos da probabilidad de D. Eso es suma de tres elementos. Cuando nosotros agarramos cada uno de esos elementos, es decir, cuando I vale 1, o cuando I vale 2, o cuando I vale 3, y lo colocamos acá y dividimos entre el total, tenemos la probabilidad, la otra que nos piden, que es la de AJ dado D. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos esto, vamos a aplicarlo para el cálculo, para el caso que tenemos, para que se entienda un poco más. ¿Qué tenemos? Vamos a hacerlo acá. Tenemos, acá aparece el enunciado. ¿Pueden leer el enunciado? ¿Lo ven allí? Lo puse en pequeño para poder hacer los cálculos acá. Voy a explicar los cálculos de esta manera y luego los vamos a hacer nosotros mismos. ¿Sí? O sea, los explico y luego voy a una hoja donde los hagamos. ¿Sí? Entonces nos dicen, hay un grupo de sillas de colores rojo, azul y verde en las siguientes proporciones, ¿verdad? Nos dicen 0.1, 0.4 y 0.5. ¿Cuál será la probabilidad del primer a su 1? Es decir, de que sea rojo. 0.1, ¿verdad? ¿Lo ven? 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de A sub 2? 0.4. ¿Cuál es la probabilidad de A sub 3? 0.5. Entonces tenemos las probabilidades de que sea rojo, de que sea azul y de que sea verde, ¿sí? 1, 2, 3. Tenemos las tres. Ahora, después nos dicen, algunas de estas sillas están dañadas, siendo la probabilidad de que una silla de un color rojo, azul, verde esté dañada, estos valores que nos dan acá. Entonces, eso sería la probabilidad de que esté dañada, dado que es a sub 1, 0.1. ¿Logran ver lo que está acá? A mí me tapa la cuestión de zoom. No sé si a ustedes les tapa o lo logran ver. Pregunto, Muy ¿logran bien. ver esto? Sí, sí, sí. Sí lo ven, ok. Lo que pasa, a mí me está tapando el zoom, pero quería verificar que a ustedes no. Entonces, ¿qué ocurre? Estos tres valores que están acá, ¿verdad? Los tres valores que están acá son las probabilidades de D dado a sub I. El primero será dado a sub 1, es decir, la probabilidad de que esté dañada dado que es del color rojo. ¿Sí? Probabilidad de que esté dañada dado que es del color, el siguiente, azul. Y la siguiente, probabilidad de que esté dañada dado que es de color verde. ¿Sí? Entonces tenemos todas las probabilidades. Ahora, ¿qué nos dice el teorema? Que la probabilidad de cada uno, de A sub 1 y D, por ejemplo, es el producto de este por este. De A sub 2 y D es el producto de este por este. Y la probabilidad de A sub 3 y D es el producto de este por este. ¿Sí? Ahí lo que estoy haciendo es colocando cada uno de los productos que menciono acá. Coloco el primero, el segundo, el tercero. Luego, la suma de esos tres productos va a ser la probabilidad de D. Entonces, la probabilidad de D, la probabilidad de que esté dañado, ¿verdad? Aquí está, es la suma de este por este, que es 0.01, más, digamos que era este por este, 0.01, que lo coloqué acá, más el producto de este por este, que es 0.08, más el producto de este por este, que es 0.29. Eso da la probabilidad de D, ¿sí? Ahora, la probabilidad del primero que me piden, que es A sub 1 dado D, es simplemente este entre el total, ¿sí?
La probabilidad del siguiente, que sería la probabilidad de A sub 2 dado D, sería este entre el total. Y la probabilidad de A sub 3 dado D es este entre el total, este entre este. ¿Sí? Vamos a ver. Quería explicar el procedimiento general primero y que ustedes lo entendieran con un caso aplicado, y ese mismo caso nosotros ahora podemos resolverlo paso a paso, pero quiero que hagan preguntas ustedes primero en general. Por favor, pregunten. Profe, lo que quiere decir que, por ejemplo, si la silla de color azul está dañada, es 0,08 dividido en 0,29, ¿cierto? Por ejemplo, acá, la probabilidad de que la silla dañada sea de color rojo es 0,01 entre 0,29. Usted me hablaba de cuál, este era el primero, que es el rojo. La azul, Claro, la azul. azul sería, la probabilidad de que la dañada sea de color azul sería 0,08 entre 0,29. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Y la probabilidad de que la dañada sea de color verde sería 0,2 entre 0,29. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro. Tienen que revisar esto con cuidado porque es un poquito enredado. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer los cálculos desde cero. Para hacer eso tengo que salirme de acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a quitar esto que está aquí. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Vamos a ponerlo más grande acá, si se puede. Ok. Ahí lo ven bien, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que es esta que está acá. Vemos ahí un grupo de sillas de color rojo. Ustedes me van diciendo qué probabilidad conocemos. Un grupo de sillas de color rojo, azul y verde existe o aparece en las siguientes proporciones: 0,1, 0,4, 0,5. ¿Qué es este 0,1? ¿Dónde lo coloco acá abajo? Esa es la probabilidad de qué. Yo digo que D es que la silla esté dañada. A sub 1 que sea de color rojo, a sub 2 de color azul y a sub 3 de color verde. Este 0,1 es la probabilidad de que sea de color rojo. que sea de color rojo. Y acá, ¿verdad? 0,1. ¿Sí? P, probabilidad de A sub 2 sería ¿cuánto? De A.4, o sea, 0,4. 0,4, ¿verdad? 0,4. Ajá. La probabilidad de A sub 3, 0,5. 0,5. Ok. Listo. Ahí tenemos esa parte. Luego nos dicen, algunas de estas sillas están dañadas, siendo la probabilidad de que una silla de un color rojo, azul o verde esté dañada la siguiente, 0,1. ¿Qué será este 0,1? Será la probabilidad de que De que la 2 de que la silla de color rojo esté dañada o que la silla dañada sea de color rojo. .1 nos dicen que es, acá nos dicen que La la probabilidad probabilidad de que una silla de un color esté dañada es esto. Entonces, ya sabemos que es del color. Entonces será de que esté dañada, dada que es rojo. Es esto, ¿verdad? ¿Sí o no? La probabilidad de que esté dañada, dado que es rojo, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces sería esto que está aquí, ¿o no? Ujú. 0,1. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esté dañada, dado que es de color azul? 0,2. 2, ¿verdad? Ok. ¿Y la probabilidad de que esté dañada, dado que es de color verde? 0,4. 0,4. 0,4. Entonces, podemos buscar la probabilidad de que esté, en este caso sería esto que está acá, de que
sea de color, el primero es el rojo, y además esté dañada, es el producto de estos dos. Es decir, que sería 0.1 por 0.1, ¿verdad? 1 por 1 da 1, pero corro la coma a dos lugares. 0.1, 0.01, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la probabilidad de este es igual a esto entre este, ¿sí? Este entre este me da este. Por lo tanto, este es igual al producto de estos dos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál será la probabilidad de A sub 2 y D? De la misma manera, ahora será el producto de estos dos, ¿sí o no? Será 0.4 por 0.2, ¿sí o no? Y eso da 4 por 2, 8, corro la coma a dos lugares, 0.08, ¿sí o no? ¿Está bien? Y acá la probabilidad de A3 y D, sabemos que la probabilidad de D dado A3 es la probabilidad de esta intersección entre este. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección será a este que ya estaba para allá, multiplicado por el que multiplicando por el que divide, que es este. Entonces, ¿aquí qué va? ¿Qué cosa va acá? ¿Qué producto? ¿Qué por qué? 0.5 por 0.4. 0.5 por 0.4. Y eso da 4 por 5, 0.2. 20, pero yo borro la coma a dos lugares, eso da 0.2, este lo puedo borrar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, teniendo esos productos, yo puedo calcular la probabilidad de D, porque la probabilidad de D es la probabilidad de esta intersección más esta intersección más esta intersección. Y eso da 0.01 más 0.08 más 0.2, ¿verdad? ¿Y eso cuánto da? 0.01 más 0.08 más 0.2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? 0.29, ¿no? 0.29, ¿verdad? Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la silla dañada sea de color azul? Que es la que no tenía inicialmente. Será entonces este producto que está acá, que esté dañada y sea de color azul, entre que esté dañada. ¿Sí? Yo podría decir que la probabilidad de que la silla dañada sea de color azul, de que la silla dañada sea de color azul, ¿será así o será al revés? Dado que es dañada, de que está dañada, sea de color azul. Será igual, si lo coloco por pasos, será igual a la probabilidad de A2 y D, o sea que se den las dos cosas, entre la probabilidad de ¿qué? ¿Quién debería dividir? 0,08 dividido en 0.29. Exacto. Pero si lo hacemos acá, sería entre la probabilidad de D, ¿sí? ¿Sí lo ven lo que estoy escribiendo? Sería la probabilidad de A2 y D, que es el 0.08, que es lo que usted me dice, entre el total, que es la probabilidad de D. Esto sería 0.08 entre 0.29, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Si fuésemos a calcular esta que está acá, sería ¿qué entre qué? Sería la probabilidad de A3 dado D
¿verdad? Y eso sería la probabilidad de A3 y D que tengo acá entre la probabilidad de D. ¿Sí? Entonces aquí sería ¿cuánto entre cuánto? 0.01 entre 0.08, ¿correcto o incorrecto? Sí, correcto. Incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿es cuánto? 0, Es 2. 0,2 entre el total, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hay dudas? ¿Podemos continuar? ¿O hay alguna pregunta? No, continúe, ¿no? Ok, bueno, vamos a tratar de hacer otro caso sencillo, al menos parte. Es temprano, ¿verdad? No sé si el tiempo nos va a dar para tratar de hacer este. Dice, una impresora posee, una imprenta posee 3 impresoras denominadas A, B y C. Las impresoras A, B y C imprimen diariamente 400, 200 y 300 hojas respectivamente. La impresora A imprime 30 hojas a color. La impresora B, por lo menos lo planteamos. Vamos a ver. La impresora B imprime 40 hojas a color y la impresora C imprime 25 hojas a color. En base a la información, responder. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una hoja en blanco y negro? Ajá. Luego, si se selecciona una hoja y esta es a color, ¿de qué impresora es más probable que provenga? Entonces, tenemos que hacer cálculos como arriba para poder responder a esto. Si nosotros comenzamos colocando los datos que tenemos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Nosotros podríamos decir A, que la hoja venga de impresora A, etcétera. B, que venga de la impresora B. Y C, que venga de la impresora C. ¿Cuál es la probabilidad de A? ¿Cuál será la probabilidad de A? ¿Cuántas hojas en total se imprimen? Si de la A se imprimen 400, ¿verdad? De la B se imprimen 200 y de la C se imprimen 300. ¿Cuántas se imprimen en total y cuántas se imprimen de A? ¿Cuál es la probabilidad de A? De que una hoja que venga de la impresora A. 400 entre 900. 400 entre el total, ¿verdad? Que es 900, ¿verdad? Y eso lo podríamos escribir como 4/9. ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de B? Sería, si ponemos el 9 dividiendo, ¿qué número debe ir acá arriba? ¿Un 3 o un 2? Un 2, ¿o no? Un 2, ¿verdad? Ok. ¿Y la probabilidad de C? Ahí sería un 3, pues. Ahí sería 3/9, ¿verdad? 3/9. Sí, esas son las probabilidades de A, B y C. Podríamos decir, si usamos la notación anterior, que esto es A sub 1, ¿sí? Para usar la misma notación de antes, que esto es A sub 2, ¿sí o no? Y que esto es A sub 3.
para usar la misma anotación que teníamos antes. Entonces, aquí sería la probabilidad de A sub 1. Acá tendríamos la probabilidad de A sub 2. Y acá tendríamos la probabilidad de A sub 3. Ok, tenemos la probabilidad de los A. Ahora, ¿qué más tenemos? Tendremos, por ejemplo, la probabilidad de D. En este caso, ¿qué sería D? ¿A qué podríamos llamar D? ¿Cuál es el otro evento que nos interesan acá? Del que nos dan datos. Que la hoja sea de color, ¿sí o no? Sí, la hoja de color. Ajá. Entonces sería que la hoja sea de color, ¿verdad? O sea que no es de color, vamos a ponerle diferente a blanco y negro, porque el blanco y negro también son colores. Entonces sería que sea un color diferente a blanco y negro, ¿verdad? Ok. Nos darán la probabilidad de D dado los A sub I, en este caso, nos dan esto o no nos lo dan. ¿Nos los dan, sí o no? ¿Cómo, profe? Disculpe. Ajá. D es que sea de color, ¿verdad? Que sea diferente a Sí. blanco y negro. Entonces preguntamos, ¿nos darán la probabilidad de D dado A sub I? Acá en este problema, en este enunciado. Pero Sí, ahí la dice, da está diciendo. dice 30 hojas a color de la A, 40 del B y 25 del C. Ajá. Entonces, ¿qué nos están dando allí? Cuando dicen la impresora A imprime 30 hojas a color y ella imprime 400 en total, ¿verdad? ¿Qué nos están dando? La probabilidad de que una hoja sea de color dado que viene de la impresora 1, ¿sí o no? La probabilidad de que sea a color dado que viene de la impresora 1 será 30 sobre 400 o no. ¿Sí o no? Yo creo que sí, Sí, ¿verdad? porque las hojas a color tienen que dividirlas por el total de la hoja. Ajá. ¿Y cuál será la probabilidad de que sea a color dado que viene de la 2? Sería 40 partido en 200. Sería 40, ¿verdad? Porque dice que imprime 40 de las 200. Serían 40 entre 200, ¿verdad? Esto de acá, nosotros lo podríamos colocar como, simplificando, como 3 sobre 40, ¿verdad? Si quisiéramos. Y este de acá lo podríamos colocar como 4 sobre 20, ¿verdad? Y eso es lo mismo que un quinto, ¿o no? Si quisiéramos simplificarlo. ¿Sí? 5 por 4, 40 por el 5 da el 200 y 40 por el 1 da 40 aquí arriba. Si quisiéramos simplificarlo. Ahora, la probabilidad de T dado a 3, ¿cuál será? ¿Cuál será esta probabilidad? Dice que imprime 25 de estas 300, la tercera, ¿sí o no? Sí, sería 25 partido en 300. 25 dividido entre 300. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Nosotros podríamos calcular, por ejemplo,
la probabilidad de D, si quisiéramos, o no. ¿Qué sería el producto de qué? Sería este por este, más este por este, más este por este. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, la probabilidad de D y A1, para hacerlo por partes, sería 4/9 ¿por cuánto? Por 30 sobre 400, si lo queremos dejar como está el original. Por 30 sobre 400. ¿Sí? La probabilidad de D y A2 sería ¿qué? Sería 2/9 multiplicado por 40 sobre 200, ¿o no? ¿Y cuál sería la probabilidad de D y A3? ¿Qué número iría acá? ¿El producto de qué? ¿Qué por qué? Sería 3/9 por 3/9 25 partido en 300. multiplicado por 25 entre 300. Ok. Entonces, la probabilidad de D sería la suma de estos números, ¿verdad? Sería este producto, vamos a copiarlo, este que está acá, control C, lo copio acá, control V, más, ahora copio este otro número, ¿verdad? Más este otro. Listo. Si ustedes usan la calculadora van a obtener el valor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la probabilidad del complemento de D? Sería 1 menos la probabilidad de D, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ustedes acá, con esto, ustedes pueden calcular la probabilidad de D. Luego, ustedes pueden calcular si esto dio 0.3, entonces esto será 0.7, lo que falte para llegar a 1. ¿Sí? La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una hoja en blanco y negro? Bueno, esta es la probabilidad de que sea color. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanco y negro? Sería el complemento, que es esto que está acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Alguna pregunta? Ajá. ¿usted no tiene el resultado? A mí me Eh, dio 0,10. Ya va, déjeme ver si lo tengo por acá, es que no estoy seguro de tenerlo aquí. Ya va. No, creo que no lo calculé, creo que lo dejé así. No, si le dio 0.10, debe ser 0.10, entonces 0.10 acá. Y si allí da 0.10, ¿cuánto da acá? 0.9, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de tener una hoja de color blanco y negro será 0.9. Y la probabilidad de tenerla, digo,
Si blanco y negro, que es la segunda, es esta que está acá, es decir, de que no sea color, es 0.9. Esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Sería 0.9. Ahora, ¿cómo calculamos esta probabilidad que está acá? ¿Cómo resolvemos este problema? Debemos saber cuál es la probabilidad de que venga de cada una impresora, dado que es a color. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que venga de la impresora 1, dado que es a color? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Dividir qué entre qué? ¿Sería esto entre el total o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ajá, vamos a ver, usted que está haciendo, no sé si fue usted, creo que fue usted, la que hizo el cálculo, sería entonces esto dividido entre 0.1, ¿verdad? Y en el otro caso, sería este otro resultado. Profe, da un tercio. Esto da un tercio. Entonces, esto da 1 sobre 3. Y el siguiente sería el otro resultado, que sería este que está acá, dividido entre, esta sería la probabilidad de A sub 2 dado D. Sería esto entre 0.1. Da 4/9. Ese da 4 sobre 9. Usted está haciendo los cálculos de manera fraccionaria. Está muy bien. Ok. Y luego el último sería la probabilidad de A sub 3 dado D. Y en este caso sería esto que tenemos aquí. Dividido entre 0.1. Vamos a colocar esto entre paréntesis para que no haya duda. Todo esto entre 0.1. Para estar más claro. Y aquí sería todo esto entre 0.1. Y acá sería todo esto entre 0.1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuánto daría el último? 5/18. 5/18. 5 sobre 18. Entonces, fíjese esta pregunta. Nos dice, si se selecciona una hoja al azar y esta es a color, ¿de qué impresora es más probable que provenga? Es decir, ¿cuál de estas probabilidades es más alta? Dado que es a color, dado que ya es a color, es decir, se dio de, será más probable que sea de la 1, que sea de la 3 o que sea de la 2. ¿Cuál de estos valores es más alto? ¿Cuál es más alto? ¿4/9 o 5/18? Esto sería equivalente a 8 sobre 18 si multiplicamos arriba por 2 y abajo por 2. Entonces es más grande este que este. Ahora, entre este y el que está acá, ¿cuál es más grande? Fíjense que esto es casi un medio. 4 sobre 9 es casi un medio. Entonces, ¿será más grande un medio, casi un medio o un tercio? ¿Cuál es más grande? Casi un tercio es 0.3 y esto es casi 0.5. Por lo tanto, debería ser más grande este, ¿o no? Sí, profe, es mayor ese. Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿De qué impresora es más probable que venga? ¿De la A, de la B o de la C?
de la impresora. De la B. De la B. ¿Ok? Bueno, acá logramos hacer este ejercicio de nuevo. Está un poquito todo junto, porque claro, este tipo de pantalla o este tipo de herramienta, pues, no nos ayuda mucho, pero espero que haya estado claro. Esto es la aplicación de las probabilidades totales. Entonces, con este ejercicio, con esta parte, culminaríamos esta introducción a las probabilidades para pasar a probabilidades, a variables aleatorias discretas. Quiero entonces que haga cualquiera una pregunta, que pregunten. Los que estuvieron entendiéndolo, ahí puede ser que haya algo que no esté claro, por favor pregunten. Y los que no entendieron también, y repetimos algunas cosas de manera general. ¿Sí? ¿Preguntas? A Y mí como me que quedó no queda todo claro, claro profe. de dónde salió el 0,9. 0,9. Esto es probabilidad de D. ¿Qué es D? D es que sea a color. 0.1. ¿Verdad? ¿Cuál es el complemento de D? Que no sea a color, es decir, que sea blanco y negro. El complemento de D es 1 menos la probabilidad de D, porque la probabilidad de D más la probabilidad del complemento de D debe dar 1. ¿Sí? Ah, ya, ya cacho. Probabilidad de D más probabilidad de complemento, es decir, que no se dé D, debe ser igual a 1, porque o se da D o no se da D. Dado que esto, el que sea color es 0.1, pues lo que resta, 0.9, será que sea blanco y negro. Y aquí en la pregunta A nos preguntaban por blanco y negro, no nos preguntaban por a color. Por eso fue que hicimos ese cálculo, nada más por eso. Pero luego en la B nos preguntan de nuevo por a color. Y para esa, con estos cálculos de acá, continuamos. Y estos resultados. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. Recuerden de dónde viene todo esto. Viene de, tenemos conocidos las A sub I, las probabilidades de las A sub I, y tenemos la probabilidad de los D dado los A sub I, pero no tenemos la probabilidad de D ni la contraria a esta, la de los A sub I dado D. Entonces, el teorema de Bayes, ¿verdad? El teorema de Bayes, a través de esta fórmula, nos permite calcular la probabilidad de D, y teniendo la de D, la de los A sub J dado D, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos las probabilidades en esta dirección de los A sub I y de los D, dado los A sub I. Y queremos las probabilidades de los D y de los A sub I, dado D, ¿sí? Es decir, como al revés, la parte, digamos, complementaria. Y este teorema, de nuevo, que es el teorema de Bayes, nos permite hacer ese cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como hicimos en estos dos ejercicios. Ahora, nosotros sabemos que por un lado están las probabilidades de A, de los A sub I, por otro lado están las probabilidades de D o no D, y por acá están las probabilidades de las intersecciones. Esta es la tabla que hemos usado antes, y por acá está la probabilidad de los A, y por acá la probabilidad de los D. Y lo que conocemos es esto, no conocemos esto. ¿Sí? Y acá hicimos el ejercicio, lo explicamos, y acá lo volvimos a hacer, y luego hicimos el otro. Sí, ustedes tienen acá otro ejercicio que pueden hacer. ¿Sí? Entonces, ahí estamos recapitulando un poco acerca de lo que hemos hecho en la clase. Entonces, con esto hemos concluido la parte de álgebra de conjuntos y la parte de introducción a las probabilidades, donde hemos visto también, aparte de el teorema de Bayes, hemos visto cosas como las combinatorias. Y de aquí pasamos entonces a las variables aleatorias discretas la próxima semana. Por favor, entonces, pregunten si hay dudas, ya sea en relación a algún ejercicio o
de manera general. Yo, profe, tengo una duda, pero sobre el trabajo que hay que hacer. Ajá, dígame. ¿Este trabajo incluye la primera parte que se pasó o la segunda que es de probabilidad y álgebra? ¿O el trabajo se hace basado en la primera parte que era la media, la moda, la frecuencia? Déjeme, bueno, voy a responderle. En el trabajo ustedes van a aplicar todo lo que puedan, es decir, ustedes van a buscar datos, ¿verdad? Datos de la familia o de amigos, etcétera. Y a partir de ahí, para esos datos, ustedes van a calcular, debe haber algunos que sean numéricos y otros que no sean numéricos, que sean cuantitativos o lo que nosotros llamamos el otro tipo de variables que nosotros definíamos. ¿Lo recuerdan? Estaban los numéricos y estaban los no numéricos. ¿Sí? Ustedes deberían poder hacer entonces allí algunas gráficas para los no numéricos, donde ustedes los ordenen, y para los numéricos poder calcular media, varianza, etcétera. O sea, es decir, las medidas que se pueden calcular. Pero como ustedes van a tener varios numéricos, por ejemplo, van a tener altura de la persona y tal vez edad de la persona o peso de la persona, entonces ustedes van a poder también calcular correlaciones y covarianzas. Eso es lo que se quiere. No van a trabajar con variables aleatorias porque allí no va a haber variables aleatorias, pero sí pueden hacer todos esos cálculos que nosotros en algún momento vimos. Es decir, la materia que vimos hasta ahora es la que les sirve para hacer el trabajo. Es decir, que el trabajo ya deberían estar haciendo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Y cuándo se entrega? ¿Cuándo es la fecha de entrega? La fecha de entrega está en la diapositiva de las primeras clases y es a mediados de julio, estoy casi seguro, pero la fecha se me escapa. ¿Sí? Ustedes la tienen en la diapositiva. No sé si alguno se recuerda de la fecha de entrega del trabajo. Nosotros vamos a Es el hacer 13 de julio. 13 de julio, ¿ves? Muchas gracias. Entonces nosotros vamos a hacer un segundo examen, luego viene la entrega del trabajo, es decir, después del segundo examen ustedes deberían estar entregando el trabajo, el cual ya pueden estar realizando, y luego de la entrega del trabajo viene el tercer examen. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, voy a moverme acá para dejar de grabar porque ya pues no tiene mucho sentido.